Saludos amigos y bienvenidos a esta edición 80 del podcast Las Cosas Como Son, que usted puede ver en su versión de audio en el canal YouTube Profesor Ángel Rosa o en el fanpage de Facebook también con el mismo nombre, o escuchar su versión de audio en cualquiera de las plataformas de audio podcasting disponibles. Esta semana quiero discutir con ustedes lo que no tengo duda será uno de los temas que nos acompañará por el restante del año preelectoral aquí en Puerto Rico, que es la radicación de la muy anticipada demanda del Partido Independentista Puertorriqueño y el Movimiento Victoria Ciudadana para impugnar en los tribunales la validez constitucional de la prohibición que se le insertó a la ley electoral en Puerto Rico en 2011, debo decir, de prohibir las candidaturas coaligadas y las alianzas partidistas. Un poquito de trasfondo histórico antes de entrar en los méritos y en la discusión de la demanda, para explicarles que las candidaturas coaligadas y las alianzas políticas en Puerto Rico no estaban prohibidas en la ley electoral desde el año 1919, cuando se levantó la prohibición que entonces existió por algún tiempo a principios del siglo XX. Que desde 1919 hasta 2011 estuvieron permitidas las coaliciones y las alianzas. Mucha gente tiene la impresión de que el gobierno del Partido Popular a partir de 1940 había prohibido las coaliciones o las alianzas porque el Partido Popular se impuso en 1940 a una coalición, la coalición republicano-socialista. Pero en realidad nunca se prohibieron bajo el gobierno de Luis Muñoz Marín ni ninguno de los gobiernos populares el derecho de los partidos políticos de formar alianzas o de los candidatos políticos de aparecer en más de una columna partidista en la papeleta electoral. Lo que pasa que el poder electoral de Luis Muñoz Marín y del Partido Popular por más de 30 años fue tan descomunal y fue tan ausente de oposición efectiva que para todos los efectos las coaliciones no rendían fruto, realmente no tenían sentido porque Muñoz Marín era capaz de haberle ganado una elección a todos los partidos juntos en sus tiempos. Por lo tanto, nunca recurrió a la prohibición. Al contrario, en la Constitución del Estado Libre Asociado de 1952, aunque no se atiende directamente el tema, ciertamente se habla de los partidos políticos y de la capacidad de los partidos políticos para organizarse y se le instruye a los tribunales y a la legislatura examinar e interpretar de la manera más amplia los derechos de organización de política en Puerto Rico. Bajo esa teoría es francamente inexplicable, excepto que usted no entiende el contexto político más reciente, de por qué la legislatura controlada por el Partido Nuevo Progresista en 2011, al aprobar un nuevo código electoral, decidió establecer una prohibición para las candidaturas coaligadas. Lo hicieron porque en ese momento estaba en el poder el Partido Nuevo Progresista, el gobernador Luis Fortuño, y presidía el Senado Tomás Rivera Schatz, la Cámara la presidía Jennifer González, hoy comisionada residente de Puerto Rico en Washington, y en el ámbito político partidista de ese momento se hablaba de la posibilidad de que el Partido Popular, un tanto ya debilitado electoral e institucionalmente para ese entonces, recurriera a algún tipo de acuerdo o de alianza política con sectores de la independencia o sectores de los movimientos soberanistas en Puerto Rico que estaban fuera del Partido Popular, para hacer frente en una suerte de coalición antiestadista, antianexionista, anti-PNP en aquel momento al partido gobernante en las elecciones de 2012. Eso no se materializó porque el Partido Popular, aún sin alianzas políticas, logró en 2012, por última vez hasta nuestros días, ganar las elecciones de Puerto Rico con control del Ejecutivo y control del Legislativo también. Y entonces, bueno, en el Partido Popular, que estuvo en la mayoría legislativa en ese momento, yo fui parte de esa mayoría legislativa y fui el presidente de la Comisión de Gobierno del Senado, que tenía jurisdicción en ese cuatrienio sobre los asuntos electorales.
se consideraron unas enmiendas electorales, se discutió en caucus, porque había sectores del Partido Popular que, como ya les expliqué, habían estado acariciando la idea de alguna alianza anteriormente. Se discutió la posibilidad de levantar la prohibición que había establecido el PNP el cuatrienio anterior. Se trajo a colación que en ese momento no se estaba, por el Partido Popular y por su dirección, contemplando ese tipo de acuerdo, y que era mejor y más importante en los mejores intereses del Partido Popular volver al poder eventualmente, no aprobar ese tipo de alianza política o de componenda, porque ya se comenzaba a hablar de la posibilidad de nuevos partidos, de partidos que fueran ocupando el campo de la izquierda que el Partido Popular pensaba tendría que abandonar para regresar a su centro derecha cómodo y que producía mayorías electorales para ese partido. Y pues se entendió, yo fui uno de los que lo entendimos así, que en ese momento eso no era lo prudente desde el punto de vista de los intereses del Partido Popular. Andando el tiempo y habida cuenta todo lo que ha ocurrido en la historia del Partido Popular de allá para acá, es evidente que eso fue un error de juicio de todos nosotros y que hubiese servido mucho más fácil a la idea de un Partido Popular viable. Pero también hay que decirlo, porque si no estaría suprimiendo información y no siendo honesto con ustedes. En ese momento, en el Partido Popular se discutía la necesidad de zapatearse, de exorcizarse el Partido Popular de su ala soberanista, que eran los que planteaban la necesidad de considerar las alianzas. Recuerdo que lo planteaba gente como Luis Vega Ramos, como Carmen Yulín Cruz, y ellos eran vistos dentro del Partido Popular como una minoría política de la que el Partido Popular debía salir, y que una manera de empujarlos a salir era obligándolos a buscar esas alianzas fuera del Partido Popular. Eso fue parte de lo que en ese momento se tuvo en consideración cuando les estoy explicando que en esas enmiendas de 2015 se planteó esa prohibición. Sea cual sea el caso, el Partido Popular dejó pasar esa última mayoría legislativa cómoda que tuvo y no levantó la prohibición. Ahora, una vez el Partido Nuevo Progresista regresó al poder en 2016 y consecuentemente también en 2020, con un nuevo código electoral que se aprobó en 2020 y que ha sido muy impugnado por muchos sectores partidistas, incluyendo el propio Partido Popular, que prometió en las elecciones de 2020 que de ganar pues lo derogarían, cosa que no pudo hacer porque solamente ganó control precariamente de la legislatura y no del Ejecutivo. Se están discutiendo unas posibles enmiendas a la ley electoral que requerirán obviamente el acuerdo, por lo menos, entre el Partido Popular y el Partido Nuevo Progresista. No se pudo concretar el acuerdo al que aparentemente había llegado el gobierno de Pedro Pierluisi y el Partido Nuevo Progresista con el Senado de José Luis Dalmau, que entonces presidía el Partido Popular Democrático, porque justo cuando se fueron a considerar estas enmiendas, que a mí me parece que son enmiendas que no tocan lo importante realmente de lo que hay que cambiar en el sistema electoral puertorriqueño, ocurrió accidentadamente la transición de liderato en el Partido Popular y acaba de advenir el representante Jesús Manuel Ortiz a la presidencia del Partido Popular. Ha pedido espacio, tiempo y ha pedido a los dos líderes legislativos del Partido Popular que detengan la aprobación de esas enmiendas, en lo que él y un grupo de sus asesores pueden hacer un análisis de si esto vale la pena o si es mejor no aliarse con el Partido Nuevo Progresista para unas enmiendas que no son realmente profundas y por lo tanto aparecer como haciendo causa común ante la promesa que se hizo de derogar el Código Electoral y crear uno nuevo. Todas esas consideraciones tienen esto detenido. Pero las enmiendas propuestas aún ahora no proponen obviamente ni contemplan el que se levante la prohibición de 2011 a las coaligaciones, a las candidaturas coaligadas ni a las alianzas partidistas. Y por lo tanto se había estado discutiendo por el PIB y por Movimiento Victoria Ciudadana, que desean formar una alianza política para las elecciones de 2024, la posibilidad de impugnar esa prohibición en los tribunales a la luz
de los derechos constitucionales que están cobijados en Puerto Rico bajo la Constitución y que algunos inclusive podrían interpretar están también cobijados por derechos fundamentales garantizados por la Constitución de los Estados Unidos de América, que también tiene vigencia y cobija a Puerto Rico, sobre todo porque los puertorriqueños somos ciudadanos de los Estados Unidos. Finalmente, se ha radicado una demanda en el Tribunal de Puerto Rico que tiene unas 15 páginas y que no plantea cuestiones de hechos. Básicamente plantea por completo cuestiones de derecho, y yo añadiría cuestiones de derecho constitucional, y que se alega que es menester que el tribunal ordene la derogación de los artículos 6.1 y 7.9 del Código Electoral de 2020, donde se ubica precisamente la prohibición a este tipo de alianza partidista y de candidaturas. ¿Qué es lo que se alega? Pues, primero, que esa prohibición viola el derecho al voto que tienen los electores para expresar de la manera más amplia en un proceso electoral su voluntad. Y por lo tanto es un asunto de violación al derecho fundamental en la democracia del voto. Se alega también que esta prohibición viola el derecho constitucional a la libre asociación que tienen los ciudadanos de organizarse en partidos, organizaciones cívicas, organizaciones ciudadanas, siempre y cuando se persiga un fin legal o lícito. Y se plantea, por lo tanto, que aquí hay varios derechos constitucionales básicos que a la luz de la libertad de la Constitución que provee la Constitución de Puerto Rico están violentados. Se añade también una violación alegada al derecho a la libertad de palabra o la libertad de expresión que garantiza la Constitución, puesto que le prohibiría a los candidatos que desean presentar candidaturas coaligadas de esa forma, ¿verdad? Promover sus candidaturas y hacer parte de la discusión política la posibilidad de estas candidaturas. Por lo tanto, el caso ha sido radicado en el Tribunal de San Juan, donde apenas está comenzando. El primer desarrollo a la luz de la demanda fue un señalamiento del juez al que le fue asignado el caso, apercibiendo a las partes demandantes de que no cumplieron con el procedimiento de emplazamiento que en derecho procesal es fundamental para este tipo de radicación de demanda, algo que debe estarse obviamente, digámoslo así, superando en los próximos días y horas, si no es que ya está superado en el proceso que apenas está comenzando. Yo les estoy hablando a ustedes en un jueves, la demanda se radicó ayer miércoles 17 de mayo, a la fecha en que yo les estoy hablando. Entonces, bueno, se plantean aquí varias posibilidades. Primero, que este pleito le sea radicada una solicitud de remoción, porque como involucra controversias que podrían ser decididas a la luz del derecho estadounidense, que la Comisión Estatal de Elecciones, el Partido Nuevo Progresista, el Gobierno de Puerto Rico como partes demandadas, el propio Partido Popular Democrático y su comisionado electoral, que se siguen oponiendo a las coaliciones en este momento por la amenaza que representa fundamentalmente Victoria Ciudadana para el Partido Popular. Planteen al tribunal que se debe remover este caso para la jurisdicción federal para que sea interpretado por los tribunales federales hasta donde podría llegar si el tracto se continúa en Puerto Rico. La otra posibilidad sería continuar viendo las demandas en Puerto Rico y que el proceso judicial se dé sin la intervención del sistema federal. Los tribunales federales tradicionalmente son muy diferentes a la jurisdicción estatal sobre asuntos electorales, pero tratándose de una materia constitucional, pues existen las dos posibilidades. Los abogados demandantes dicen que el removal no es necesario porque ellos están haciendo un planteamiento a la luz del derecho otorgado y según listado en la Constitución de Puerto Rico. Pero todo esto es materia de interpretación y naturalmente todos harán el mejor esfuerzo para, dentro del proceso judicial, llevar la mejor parte.
Otros, un poco más adentrándose en la controversia planteada de violación de derechos bajo la prohibición actual, pues se van entonces ya a la posibilidad de que en teoría jurídica se pueda reconocer esa prohibición como una violación de derechos, y muchos citan el caso más importante que sobre este tema se decidió por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el año 1997, que es un caso que se llama Timmons versus Twin Cities Area New Party. Es un caso de Minnesota en el que fundamentalmente se presentaba por un candidato a uno de los organismos locales del gobierno de allí el que la prohibición que existía en Minnesota de candidaturas coaligadas y de un candidato aparecer en más de una columna partidista era una violación a su derecho de libre asociación y más fundamentalmente a la 14ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que garantiza el derecho de libre asociación, e igualmente a la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que garantiza el derecho de libre expresión. Lo que decidió el Tribunal Supremo en Timmons versus Twin Cities es que una prohibición como esa no es irracional ni plantea una violación al amparo del derecho constitucional del derecho de los electores estadounidenses, y que no existe una protección constitucional federal que prohíba que un estado organice de la manera que entienda el proceso electoral, que fundamentalmente los electores no estaban impedidos de votar por ese candidato porque va a aparecer en una columna, aunque sea una sola columna partidista a la que pueden acudir potencialmente todos los electores. Y en segundo caso, que esa prohibición también engendra un fin público loable, que es la otra parte que los tribunales van a tener aquí que analizar. No solamente es el asunto del derecho constitucional, sino de que la prohibición, si está correcta en derecho, sirva a un fin público o a un fin de bienestar común. Lo que decidió el Tribunal Supremo en Timmons es que el bien que se sirve, el bien y el servicio general que le provee esa limitación al pueblo es la organización más efectiva de la contabilidad electoral, del informe de los resultados, etcétera, etcétera. Así que ahí el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en 1997, un tribunal mucho menos conservador que el Tribunal Supremo Federal actual, decidió que los estados tienen perfecto derecho a organizar su proceso electoral como entiendan, y que ese tipo de prohibición no viola ningún derecho constitucional. En el pleito que se ha radicado en Puerto Rico, los abogados esperan que esto no llegue a ser una controversia federal y que se quede única y exclusivamente en la jurisdicción del local y en el alcance de lo que dice la Constitución de Puerto Rico. Pero uno tendría que pensar que inclusive de esa forma los tribunales en Puerto Rico, y este es un pleito que uno puede adelantar, llegará por lo menos al Tribunal Supremo de Puerto Rico, van a utilizar la jurisprudencia que exista en los Estados Unidos, incluyendo Timmons. Así que aquí vamos a ver por primera vez realmente al tribunal calibrar en Puerto Rico el derecho que tienen los partidos políticos a organizarse de esa forma y los electores a reclamar tal organización como un derecho individual o como una violación a su derecho al voto. Se plantea una muy interesante controversia. Saliéndonos del tema de la controversia jurídica, quiero yo en esta parte del podcast ahora analizar el tema político. Yo pienso que esta era una demanda muy adelantada, se esperaba. Pienso realmente que el valor que tiene el haber anunciado la demanda ayer y haber incluido en ella a Manuel Natal y a Juan Dalmau como partes interesadas, no solamente a sus dos partidos, sino a Juan Dalmau como aspirante a la gobernación del Partido Independentista Puertorriqueño y a Manuel Natal como aspirante a la alcaldía de San Juan del Movimiento Victoria Ciudadana, es que ya nos confirma, aunque no lo hayan hecho sus protagonistas, que por lo menos para esas dos candidaturas el PIB y Victoria Ciudadana van a presentar un acuerdo electoral en 2024, sea
porque se levante por el tribunal la prohibición de las coaliciones, o sea porque de manera informal, una vez esté decidido este caso, si se le decide en su contra, están determinados a organizarlo y entonces tendrán que pedirle a los electores que deseen votar de esa forma otro tipo de arreglo distinto al que se permitiría si las coaliciones y las alianzas estuvieran autorizadas en Puerto Rico. Pero de todas maneras, ya podemos dar por sentado desde el mes de mayo del año anterior al de las elecciones que esas dos candidaturas van a ser candidaturas comunes para estos dos partidos, que ambos obtuvieron más o menos el 15% del favor electoral en la elección de 2020 y que piensan que coaligando de forma oficial o informalmente estas dos candidaturas pueden alcanzar algo cerca del 30% de los votos, que es prácticamente por lo que se decidió la última elección. Es decir, el gobernador Pierluisi es gobernador porque obtuvo el 33% de los votos, ¿no? Y ese es un anuncio que me parece que ha pasado un tanto inadvertido porque no fueron los dos protagonistas quienes lo hicieron. Esto lo hizo un panel de abogados hablando sobre derecho constitucional, pero esa confirmación es noticia para el proceso electoral del año próximo en Puerto Rico. Y en segundo lugar, pienso que lo hacen y radican esta demanda ambos partidos, aún a sabiendas de que muy probablemente no prevalezcan en la controversia, ya sea en el tribunal local o ya sea porque esto llega hasta el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en cuyo caso el calendario para que eso ocurra antes de la radicación de candidaturas, que debe ser por ley el próximo mes de diciembre de 2023, casi un año antes de las elecciones, convierta en académica la controversia porque lleguen primero las candidaturas que el análisis y determinación de un tribunal sobre la controversia. Así que hay que asumir que ese cálculo ha sido también sopesado por los estrategas y por los dirigentes de estos dos partidos. Y me parece que aquí la apuesta es que aún obteniendo un análisis adverso en los tribunales sobre este cuestionamiento, ese análisis adverso, esa potencial decisión adversa le va a servir de combustible para organizar de manera informal la alianza. Es decir, que le sirva de combustible para poder llegar a un elector que ahora mismo ve todas estas controversias lejanas y tan técnicas en el derecho que probablemente pasen por encima de su atención, y convencerlo de que porque el sistema está tan ensañado en contra de los intereses de los que quieren coaligarse, la única manera es haciéndolo informalmente y por lo tanto tiene que haber un proceso de educación, tiene que haber un proceso de atención de los electores a aprender cómo eso se hace, es decir, les sirva de alguna manera de leitmotiv, de fuerza unificadora, de fuerza organizativa para catapultar la posibilidad del acuerdo. Esta elección de 2024 se da en un contexto muy distinto a la de 2020. Pienso yo que igual auspiciativo para la formación de cualquier acuerdo electoral, pero ciertamente sin los agravantes que tuvo aquel accidentado cuatrienio en el que ocurrió, por ejemplo, el verano de 2019. De forma que aún obteniendo un dictamen adverso en los tribunales o un proceso judicial que no permita la resolución de la controversia a tiempo para la radicación de candidaturas, el pleito sirva como agente organizador, aglutinador para los potenciales electores, especialmente los electores de la nueva generación, de los millennials, los electores insatisfechos de los dos partidos históricos tradicionales en Puerto Rico, y por lo tanto convertir el pleito en un tema político. Es un tanto alejado de las profundas discusiones constitucionales y de derecho que se están teniendo en los días posteriores a la radicación de la demanda, pero es quizás
la más importante de las explicaciones, porque es la explicación que permitiría la organización política. Y me parece que de esa forma esta demanda era necesaria para los dos partidos, era inevitable para los dos partidos y va a ser de esa forma también hasta cierto punto positiva. Le va a permitir por lo menos allegar la atención de electores que tradicionalmente no están pendientes de estos asuntos, y segundo, de personas que estarían potencialmente interesados en contribuir no solamente con su voto, sino monetariamente a unas candidaturas que se puedan presentar como rompedoras de esquemas, tan rompiendo esquemas que han tenido que luchar contra la inercia de un sistema judicial y legislativo que se empeña en prohibirle la posibilidad de un acuerdo o de una alianza política. No, lo veo desde ese punto de vista como algo que era inevitable y necesario. ¿Qué va a pasar con el pleito? Eso lo vamos a ver en los próximos días. Tiene dos dimensiones. Una dimensión procesal, conocen muy bien los abogados. Primero habrá mociones de desestimación. Si aparece el removal, aparecerá la argumentación alrededor del removal y la decisión sobre eso. Vendrán, obviamente, las vistas, si se queda en la jurisdicción de Puerto Rico, preliminares y otro tipo de procesos que se dan antes de que se pueda decidir la demanda. Así que creo que consumirá buena parte de la energía y de la discusión de estos dos partidos, que aspiran fundamentalmente a desplazar a uno de los dos partidos principales en la elección de 2024. Yo pienso que estratégicamente esta alianza quizás sepa y tenga muy claro que en este momento puede ser todavía lejana la posibilidad de obtener el poder electoral. Pero sí creo, y creo que el contexto en el que estamos grabando este podcast nos lo confirma, que puede sí ocurrir que esta alianza cuajada, formal, porque lo permita la resolución de este pleito, o informalmente, porque no queda otra manera de organizarla, puede engendrar el potencial de desplazar a un tercer lugar al Partido Popular Democrático, nominalmente dicho. Todo quedará en la manera en la que esto se desarrolle y en lo que eventualmente será una campaña política que, a juzgar por la intensidad de sus elementos, va a ser sumamente decisiva en el próximo año y medio en esta isla caribeña. Finalmente, el mismo día en que les estoy hablando, una de las legisladoras de Proyecto Dignidad, que ha sido acusada por el fiscal especial independiente de Puerto Rico de delitos de la honestidad pública y de no haber informado adecuadamente sus haberes económicos en los informes financieros, que son un requisito de ley para los funcionarios electos en Puerto Rico, ha obtenido un revés adicional en su carrera por estirar la consideración de su vista de causa probable al decidir el Tribunal de Apelaciones en Puerto Rico que no procede la inhibición de la jueza que vio o que estuvo presidiendo la primera parte de la vista de causa de la regla 6, tal y como había dicho la jueza administradora del Tribunal de San Juan. Esa inhibición no procede. La participación de la jueza en etapas anteriores de esta causa no es lo suficientemente comprometedora como para que ésta haya formado un juicio sobre la evidencia que se pueda presentar, y que por lo tanto el proceso debe continuar en la sala de la jueza Iraida Rodríguez en la fecha señalada. Habrá que ver ahora si ante esto los abogados acudirán al Tribunal Supremo, que es donde único pueden acudir para no aceptar este dictamen, o pedirán alguna reconsideración antes. Lo cierto es que pareciese que los tribunales tienen más prisa de que la causa se vea de lo que tiene la propia legisladora, a quien le conviene que se vea lo más tarde posible. Y yo pienso que es en el interés de Victoria Ciudadana también que se vea lo antes posible, porque sea cual sea aquí el caso, como no se esgrima única y exclusivamente la defensa de una persecución política en contra de la legisladora, que es lo que han estado diciendo desde Victoria Ciudadana, ese pleito en particular, esa acusación en particular a la representante Mariana Nogales, como hemos discutido aquí, tiene el efecto de igualar a Victoria Ciudadana con otros
los otros partidos y sobre todo con funcionarios de dudosa integridad pública y corruptos en el país. Y por lo tanto salir de eso lo antes posible, airosa o no airoso para la representante en su carácter individual, le permite al Partido de Victoria Ciudadana cerrar un capítulo que sin lugar a dudas es el más difícil que ha enfrentado desde su fundación y desde que logró la elección de miembros a la legislatura en Puerto Rico. Todas estas controversias que ya van dándonos un poco más la idea de cómo se está organizando el proceso de competencia electoral en Puerto Rico para 2024, los vamos a seguir analizando aquí en este podcast en próximos capítulos, a los que le pido me acompañen. Muchas gracias por la atención y hasta la próxima.